Hola amigos del canal de Ajedrez Online, aquí estamos de nuevo analizando en esta ocasión la partida de la tercera ronda del torneo de ajedrez de candidatos 2013, que como sabéis se está celebrando en Londres entre Boris Gelfand, el último retador al título mundial, y uno de los posibles, uno de los favoritos al menos para ocupar ese puesto en la edición de este año, Magnus Carlsen. Una ronda tercera muy interesante. Ya la tercera ronda parece que los jugadores han olvidado la dinámica de la primera ronda, donde se produjeron cuatro tablas demasiado técnicas, demasiado digamos perfectas, algo que al aficionado tampoco le gusta mucho, que haya partidas tablas sin mucha lucha. Y aquí en la tercera ronda la verdad es que ya hemos visto partidas muy interesantes, ¿eh? Una de ellas es esta, la de Boris Gelfand contra el genio noruego Magnus Carlsen, que estamos viendo o nos estamos percatando que en estas primeras rondas está jugando sólido. Vamos a decir que Carlsen está jugando, que en realidad es su estilo, ¿eh? Es un jugador muy sólido, que tampoco, como ya sabéis, pretende, casi nunca saca nada de las aperturas, sino que simplemente pretende igualar en las partidas sin que haya demasiado desequilibrio, y él pues bueno, debe considerar que a partir de ahí, que a partir de una posición igualada, como él conoce su fuerza, pues considera que a partir de ahí puede imponer, digamos, su nivel de juego. Estas explicaciones las hago porque aquí con las piezas negras, digamos, en esta ocasión está jugando, pues bueno, en esta partida, pues un gambito de dama, digamos, hasta el momento, porque ahora mismo, pues bueno, todavía se puede transformar en otro tipo de esquema, pero después de 3, esto es un gambito de dama, vamos a decir, normal, y aquí la juega dama a5, que es conocida como la defensa Cambridge Springs. Esta defensa apenas se utiliza a nivel mundial, a nivel de los primeros, vamos a poner 30 jugadores, incluso diría más, 50 jugadores del mundo. Es una defensa que apenas se utiliza, porque bueno, se considera que es una defensa en la que las blancas siempre tienen como mínimo una partida igual o ligeramente favorable. Aquí Gelfand opta por comer en D5, que es una jugada normal, pero aquí hace torre C1. Yo pienso que no se esperaba tener esta posición en el tablero durante toda su preparación casera que haya hecho esta partida. No creo que él pensara tener esta posición en el tablero. Supuestamente la teoría recomienda la jugada dama de 2 como más incisiva o más prometedora, pero claro, a la vez es lo que tienen las líneas principales, son las que pueden dar ventaja, pero a la vez son las más arriesgadas. Y si, como es el caso, pienso que Gelfand no está preparado concretamente contra esta defensa, es por lo que opta por la jugada más tranquila, digamos, torre C1, que es posible que no dé nada en la apertura, pero no arriesga tampoco nada. Aquí Magnus toma en C3, ¿para qué? Pues para sacar su alfil amenazando la torre y ganar algún tiempo en el desarrollo. Torre C2, y ahora juega una jugada estándar, pero bueno, interesante. ¿Cuál es la idea? Muy sencilla: cambiar el alfil de casillas blancas para debilitar el complejo de casillas de ese color a su favor. Evidentemente, si el alfil de casillas blancas desaparece, estas casillas que os muestro aquí se tornarán algo más débiles en el campo, sobre todo de las blancas. Esa es la idea estratégica de B6. Y bueno, la explicación también es que la hace ahora porque si se, digamos, entretiene, entre comillas, a enrocarse,
Las blancas podrían evitar ese B6, porque después de alfil D3 y enroque, si las negras jugaran al alfil A6, existiría C4. Esa es una pequeña explicación de por qué lo hace B6 rápido antes del enroque, porque si aquí los dos estuvieran enrocados, por ejemplo, si C4, ya se evitaría el cambio de alfiles de casillas blancas. Después de enroque cambian los alfiles, que es la idea original, y aquí, bueno, aquí hay muchas formas de jugar. Hay una partida parecida a esta, donde las negras jugaron antes H6 y el alfil ya estaba en H4, donde las blancas decidieron avanzar en el centro con C4. En esta ocasión, Boris Gelfand se decide por E4 y en mente tiene presionar el flanco de rey. ¿Por qué? Pues porque como Carlsen tiene un alfil en A3 y la dama también está en el flanco de dama, se decide por un plan de presionar el flanco de rey, como de la siguiente forma, jugando E5. Deciros que esta jugada torre E8 es una jugada excelente para, digamos, proyectar una posición defensiva sobre su flanco de rey. Esta casilla es muy importante, tanto para el alfil, que podría venir en algún momento a F8, o incluso también el caballo desde F8 podría obtener buenas casillas. Más planes estándar para las negras, pues bueno, estos fáciles, por ejemplo como C5, seguramente preparándolo antes con torre C8 o a la inversa. Todo depende de cómo jueguen las blancas, del orden que apliquen las blancas. Así es que torre 8, una jugada muy versátil, tanto para, digamos, prevenir un posible ataque de las blancas en el flanco de rey, como si las blancas se descuidan, pues también podría existir E5. Aquí, después de E5, digamos que Gelfand ya define la estrategia que va a seguir. Así es que aquí el problema que se podría encontrar Carlsen es que pues bueno, las blancas disponen de varias opciones. Entre ellas, las más evidentes podrían ser traer el caballo a D2, planteando la amenaza caballo C4, y otra no menos buena sería dama E4 en esta posición, con idea de que simplemente de traer la dama a G4, y aquí ya creando amenazas sobre el flanco de rey. Es por eso que la jugada torre E8 es tan importante, tanto si las blancas traen su dama al flanco de rey, lo cual les permitiría defender con alfil F8 o con caballo F8. Esa es la estrategia de Magnus Carlsen en esta partida. Así es que después de E5 hay que andarse vivo con negras y reaccionar. De momento hace H6 Magnus Carlsen, que está muy bien, porque digamos que ahora las blancas tienen que pensar dónde mantengo mi alfil, en la diagonal H4 D8, o por el contrario debo retirarlo a la diagonal C1 H6. Así es que H6 está bien, porque además también permite evitar según qué tipo de jugadas molestas. Si el peón estuviera en H7, pues como os digo, después de la maniobra dama E4 ya podría comenzar a ser molesto dama G4. Así es que H6, jugada defensiva muy interesante para que toméis nota. El alfil Gelfand decide dejarlo en la diagonal de H4 D8, y aquí lógicamente Magnus reacciona con C5. Una jugada muy típica, pero que había que calcular. ¿Y qué había que calcular? Pues sobre todo esta jugada. Evidentemente las blancas están amenazando caballo C4, con lo cual hay que tomar medidas, y después el caballo podría venir a D6. Eso sería fatal para las negras. Evidentemente C5 está dirigido también contra esa maniobra. Aquí Magnus toma en D4, que es una jugada muy buena,
Y como veis, bueno, ahora el comentario que hicimos cuando se cambiaban los alfiles blancos, ahora la casilla de 5, por ejemplo, es una casilla bastante débil que podrían ocupar las negras en un futuro, siempre que se lo permitan, en este caso las blancas. Aquí después de cambio sigue sencillamente con torre C8, y el tema es que después de la jugada natural caballo C4 dispone de dama B5, que es una jugada muy fuerte porque está clavando el caballo de C4. Si las negras no dispusieran de esta clavada a la dama, tendrían una posición pues que sería molesta para ellas, para las negras. En este caso la jugada dama B5 es muy fuerte por esta clavada. Y aquí se decide Gelfand por la agresiva F5. Deciros, por ejemplo, que si vamos a imaginar esta variante, dama por A3, las negras entrarían en C4 y este peón se tornaría débil. Además obtendrían un caballo que también puede reciclarse, como os comenté al principio, después de la jugada torre E8 tan digamos versátil y flexible. El caballo siempre puede obtener nuevos horizontes para colocarse mejor. Evidentemente su casilla ideal sería quizás D5, pero en esta ocasión no se puede llegar. Pero bueno, caballo F8, caballo G6, siempre se puede maniobrar hacia mejores casillas. La diferencia en esta posición, en este tipo de posiciones, donde el caballo se mueve por las casillas blancas, es que si el caballo obtiene una posición estable, digamos D5, en algún momento F5, la posición de las negras se torna favorable, dado que el alfil negro a veces se convierte en no tan fuerte. Así es que lógicamente Gelfand, al menos de momento, no entra en ese esquema de posición y hace F4, pues bueno, de alguna manera él está diciendo a su rival que él también puede hacer F5 y vamos a ver qué pasa. Pero parece que todo esto Magnus lo tiene más que controlado y considera que con torre C7 seguido de torre C8 tiene suficiente contrajuego como, digamos, para no hacer caso a la jugada F5. Aquí ya Boris se decide por comer. La otra tentativa, digamos, era lógicamente F5, pero parece ser que con torre C8 Magnus consigue aquí un contrajuego demasiado fuerte, incluso teniendo en cuenta jugadas de este estilo. Esto ya parece que lo había calculado y parece que aquí no hay nada para las blancas. Tienen caballo F8 o incluso podrían hasta comer directamente en C4. Así es que esto lo valoraron correctamente los dos jugadores. Es por eso que en esta posición no hizo F5 Gelfand y se decide entrar en esta posición que es de doble filo. Digamos que aquí estáticamente las negras están mejor. Peón débil, tienen además en el flanco de dama tienen una mayoría de 2 peones contra 1, que si esto se llega hacia el final, hacia una posición más hacia el final, 2 contra 1 ya sabéis que es una ventaja para el que dispone de 2 peones en el flanco de damas. Además esta es una debilidad crónica. El problema es que claro, las blancas también tienen actividad. Entonces claro, esto es una posición que podríamos considerar de equilibrada, que hay un balance entre la estática y la dinámica. Es una posición posiblemente igualada, donde las blancas digamos que igualan con su actividad los defectos de su estructura. Alfil F2, el alfil pues bueno, ahora viene a defender su punto débil, en este caso el punto débil podría ser D4, viene a F2 a defenderlo.
Y Magnus debe volver porque aquí, pues bueno, las blancas también están planteando este tipo de jugadas. La dama puede venir a D6 y sobre todo la amenaza directa en este caso sería torre C1, molestando a la dama de C4 y después puede haber entradas de dama C6 o incluso torre C7. Como ya sabéis, una torre en la columna abierta y en la séptima es muy peligrosa. Así es que fijaros en esta instructiva maniobra que lo que va a hacer Carlsen es jugar con su dama por las casillas blancas. ¿Por qué puede hacer esto? Porque al principio de la partida cambió su alfil de casillas blancas por el de Gelfand, y ahora lo vais a entender con esta maniobra. Torre C1, la dama viene a B7 y dama D6. Aquí digamos que podría un jugador, si no conoce este tipo de posición, asustarse por la entrada de la torre en C7, pero con la maniobra defensiva que ya hemos comentado hace unas jugadas, caballo F8, Gelfand hizo G3, y el tema es que si torre C7, que suele ser una jugada muy fuerte, la dama viene a A6, con lo cual aquí estamos viendo ahora que la debilidad que hemos comentado desde el principio, las casillas blancas. La dama tiene buenas entradas en el campo de las blancas precisamente por las casillas de ese color. Por ejemplo, que si la dama viniera a D3 sería bastante molesto. Fijaros este caballo que bien defiende el flanco de rey, que no permite la jugada que en otro caso dama D7 sería ganadora, evidentemente, pero este caballo evita esas entradas. Si es que torre C7 no sería muy buena por la jugada dama A6, y las negras reaccionan entrando por las casillas blancas en el campo de Gelfand. Por esas consideraciones, Gelfand no juega torre C7 y prefiere defender su peón débil de F4. Lo que pasa es que bueno, su diagonal blanca se debilita, así es que todo tiene su contrapartida. Torre C8, aquí al no jugar torre C7, digamos, la contrapartida es que las negras ocupan la columna DC y ya se evitan problemas que le podrían surgir por esa columna. Después de este cambio surge un final interesante donde en principio normalmente es superior, normalmente la combinación dama y caballo normalmente es superior a dama y alfil. Eso normalmente, sobre todo, como os digo, si este caballo alcanzara la casilla de 5, F5 sin que le pudieran expulsar, con G4, por ejemplo, una estructura con H5, G6, y si el caballo que está ahora en F8 llega a F5, a D5 o a G4 incluso, se me ocurre, la posición de las negras sería muy favorable. Esta posición también podría cambiar de valoración si en vez del alfil fuese andara por las casillas negras, fuese el alfil de casillas blancas, también podría cambiar la valoración de la posición. Si es que eso es muy interesante como conceptos generales de ajedrez. D5 debe jugar Gelfand, porque si no corre el gravísimo peligro de que Magnus con dama B7 evite para siempre la jugada D5 y obtenga ya una posición con ligera ventaja. Es que de D5, aparte de que activa algo su alfil, por si en algún momento pudiera hacer estas rupturas, lo que hace es se deshace del peón débil y retrasado, que era el peón de D4. Después de esto, Magnus juega G6. ¿Para qué? Lo que quiere es poner su caballo en E6 y quiere evitar lógicamente que se lo expulsen con F5, por eso juega G6. Las blancas aquí se van consolidando. Veis aquí, como siempre, la mayoría de veces Magnus Carlsen siempre le sobra tiempo, tiene 56 minutos y Boris Gelfand 20 minutos.
pone su caballo en una buena posición, consolida al rey. A3, jugadas digamos de espera, y que pone el peón también defendido, defendido con la dama. Además debe llegar al control de la jugada 40, le quedan 15 minutos, que es bastante, pero bueno, hay que precisar. H5 con la idea antes comentada, apuntalar las casillas blancas para en un futuro, si pudiera instalar el caballo en F5 por ejemplo, aunque de momento en E6 está perfecto, pero bueno, siempre hay posibles entradas por esas casillas, por las casillas blancas. Es una forma que tendrían las negras de progresar, además de la evidente avance de los peones del flanco de dama. H4, aquí se decide Gelfand por fijar la estructura. Quizás también, pues bueno, él quiere fijar aquí, y yo creo que piensa que él, bueno, que no va a perder esta posición, porque confía mucho en su ruptura F5. Magnus viene a C2, entre otras cosas, para controlar esa ruptura y para introducirse en el campo de las blancas por las casillas débiles. Dama B7, aquí le quedan 7 minutos para llegar a la jugada 40. Dama A4, defiende el peón de A7 y como veis se mueve por las casillas blancas. Gelfand no puede abandonar esta diagonal, esa diagonal no la puede abandonar, porque entonces la dama negra entraría en E4 con un jaque bastante molesto. Así es que mantiene su dama en la diagonal. Y B5, jugada interesante que no necesita mucha explicación y que lógicamente pues pretende avanzar un poquito y en algún momento subir sus peones del flanco de dama, pero claro, permite F5. Después de F5 y estos cambios, Magnus come en A3, Gelfand comió en H5. Fijaros que le quedan 2 jugadas para el control y 4 minutos. A5, Magnus se decide avanzar todo, y después de este jaque y rey F8, aquí parece ser que, como pasa muchas veces, esto pasa más veces de las que nos imaginamos, en la jugada 40, a falta de 20 segundos, Gelfand comete un error que pudiera desvelarse como decisivo. Su posición es peor, pero en los análisis posteriores Gelfand, hay que matizar esto, Gelfand considera que con dama H5 haría tablas fácilmente, pero bueno, esto hay que esto lo dijo también en caliente después de la partida. Ya se sabe que cuando uno pierde una partida, pues bueno, analiza y siempre da sus opiniones, y bueno, aquí él considera que con dama H5 hubiera hecho tablas fácilmente, todo eso habría que mirarlo. H5 es una jugada estratégicamente mala, porque digamos que quita casillas para la dama, y además también veremos cómo va a servir de un peón de, digamos, de autoprotección para el rey de las negras, y lo vamos a ver tal como se desarrolló en la partida. Dama C1, jugada lógica para evitar que las blancas hagan H6. Dama E4, proyectando algunas entradas. B4, Carlsen sigue con su plan de avanzar los peones, y alfil E3. Con esta jugada, pues bueno, también Gelfand tiene sus ideas, ¿no? Expulsa la dama de la diagonal de C1 H6. En algún momento podría tener él su propio avance y alguna entrada de dama. Aquí jugó Carlsen dama C7. Deciros que en esta posición, en la máquina, las máquinas los monstruos de silicio, los módulos de análisis recomiendan la jugada dama C8, que si yo estuviera jugando esta partida en vivo, pues bueno, seguramente esta jugada para una máquina, pues bueno, no es ningún
no es ningún problema encontrarla, porque lo único que hace es evitar los jaques en A8. Pero claro, en una partida en vivo, si a uno le hacen H6, por mucho que aquí dé ventaja clara, ventaja clarísima la máquina para las negras, en una partida en vivo, si a uno le hacen H6 no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, porque digamos que bueno, en nuestro pensamiento el pensamiento humano no es como el de las máquinas, y en una partida en vivo la verdad es que si hacemos dama C8, que la máquina la da como una jugada buenísima, después de H6 en una partida en vivo yo os garantizo que no nos gustaría tanto jugarla, ¿eh? Aunque bueno, jugando correctamente se supone que las negras van a ganar la partida con B3, pero es una jugada la que hizo Magnus muy entendible, desde el punto de vista humano, dama C7, no tanto desde el punto de vista de una máquina, pero aquí por suerte todavía son humanos. Así es que después de estos jaques, aquí el tema es que H6, como os decía en el comentario hace 3 o 4 jugadas, cuando hizo Gelfand H5, es que este peón va a servir de escudo para el rey de las negras. Después de este jaque, el rey viene a G8, vuelve otro jaque y aquí Magnus juega dama de 8. Aquí se produce pues bueno, lo que se podría llamar pues bueno, aquí Gelfand cambió, donde debía seguir con su debió de seguir manteniendo las damas, probablemente con dama C6, y manteniendo la dama en una posición digamos activa. No se sabe por qué extraña razón consideró que iba a hacer tablas, cambiando en D8 y activando al rey, pero Magnus va a demostrar que eso no es así. Avanza sus peones del flanco de dama, caballo C6, muy buena. Y aquí jugó Boris alfil C1. Parece ser que su idea original era rey D5 en un principio, o sea, cuando él cambió damas, luego comentaron que su principal idea era rey D5, pero parece ser que las negras ganan con el avance B3. Así es que se decidió por alfil C1, y la idea de Magnus en general es bastante clara. Quiere avanzar el peón a A3, digamos dejando al alfil esclavo, y después el caballo viene a A5. ¿Cuál es el tema? Que el caballo controla C4 y controla B3, lo cual a la larga se va a convertir en una posición de Zusban para las blancas. Las negras siempre pueden progresar un poco con su rey. Tienen jugadas de espera que son lo que les da la ventaja en este final. Alfil de 2, el peón viene a B3, aprovechando que no es posible alfil por A5, porque las negras entran a dama, y después de rey D3, la brillante jugada caballo C4, estamos en la misma, el peón entra, y aprovechando esta circunstancia Magnus coloca sus peones en la sexta fila. Si rey por caballo B2, se acaba la partida, y después de G4 es curioso que ahora se va a provocar una posición de Zusban. Zusban quiere decir que si las blancas juegan, pierden de manera forzada. Entonces Magnus utiliza su rey para perder o ganar unos tiempos, según como se vea, y el tema es que ahora si las blancas juegan, pierden. Jugaron alfil de 4, pero el tema es que si rey por caballo B2, si el rey mueve a otra casilla B2, y si el alfil mueve, que es lo que pasa en la partida, se produce otra curiosa jugada, que después de B2 el rey viene a C2, y la magnífica jugada caballo D2, que apoya la entrada en B1, gana la partida. Lógicamente, si rey por caballo entran a dama, y
no queda nada más que entregarle la pieza, pero bueno, el caballo regresa a C4, se come todos los peones y luego ganaría con el peón de F. Así es que, bueno, interesante partida, muy al estilo de Magnus Carlsen. Bueno, acaba la partida aquí, después de la bonita caballo de 2, muy a su estilo, partida igualada, donde él poco a poco parece que va imponiendo su nivel o su estilo de juego. Así es que el torneo se ha puesto muy interesante. Como sabéis, se llevan disputadas 3 rondas y el líder es Levon Aronian con 2,5 puntos. Y le siguen entre ellos le siguen 2 jugadores, entre uno de ellos es Magnus Carlsen con 2 puntos. Así es que todavía queda todo el torneo por delante, porque como sabéis son 14 partidas. Así es que nos veremos en próximos análisis, en el análisis de la jornada número 4 del torneo de candidatos 2013.